Tenemos problemas, también cada uno de nosotros tenemos algunas dificultades en nuestras vidas, en nuestras familias, pero lo que nos consuela es la palabra de Dios. Y el Señor Jesús dice, ¿no? Regocijaos, y otra vez, regocijaos. Y es a veces de regocijarse cuando uno está en medio de problemas, de dificultades, pruebas quizá, pero el Señor es firme en su palabra, mis amados hermanos. Él ha decretado todo ya en la eternidad y estamos pues en su plan eterno. Y justamente en esta mañana vamos a continuar la confesión de fe y vamos a ya terminar este capítulo 11, titulado como de la justificación. Y vamos a leer en esta mañana el párrafo 6. Capítulo 11 de la confesión, párrafo 6. Vamos a leer todos juntos. A la 3, 2, 3. La justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue, en todos estos sentidos, una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor, tú conoces todas las cosas, Padre. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias por ese privilegio de ser hijos tuyos. Gracias por tu salvación. Gracias, Señor, por el pacto que nos has dado a nosotros. Y sabemos que tú cumples ese pacto, Señor. Y en esta mañana vamos a estudiar ese párrafo de la confesión de fe. Oh Dios, ayúdanos a entender a través de tu palabra, Señor, estas doctrinas, para que podamos cada día aprender más de ti y podamos, Señor, crecer en tu conocimiento. Señor, tú eres el que llena nuestras vidas. Tú eres el que nos llenas de gozo, Señor, el que nos da esa paz, la cual el mundo no puede dar, Señor. Gracias, Padre Santo. En nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Bueno, en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio. Voy a tratar de ser lo más breve de explicar, y quiero también, de verdad, ya entendiendo que los hermanos no todos tenemos el mismo nivel académico quizá de estudios o la manera de entender rápida como algunos lo tienen, y voy a tratar de ser lo más práctico y lo más breve y conciso para que entiendan cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Amén. Al final pueden preguntar, ya que tenemos el culto unido, gracias Señor. Y pueden preguntar a mí o a los hermanos líderes también para que les pueden comprender a mayor profundidad estas doctrinas, obviamente basadas en la palabra del Señor. Amén. Vamos a empezar entonces, mis amados hermanos. De la justificación llegamos ya al final, al párrafo 6. Entonces, básicamente lo que está diciendo en este párrafo es que los creyentes del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, ellos son salvos a través de la fe en Jesús. Esa es la idea básica de ese párrafo, titulado de la justificación. Entonces, estos creyentes del Antiguo Testamento se han salvado por la fe en Jesús. Y los del Nuevo Testamento también por la fe en Jesús se han salvado. Y vamos a ver los textos básicos que argumentan ese párrafo. Amén. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 9. Gálatas capítulo 3, versículo 9. Con el control lo puede leer, por favor. Gálatas 3, versículo 9. Gálatas 3, 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bueno, el creyente Abraham es del Antiguo Testamento. Él creyó a Dios y le fue contada por justicia, fue
justificado a Abraham. Vamos a otro texto, a Romanos capítulo 4, versículo 22 al 24. Romanos capítulo 4, versículo 22 al 24. El que le encontró también lo puede leer, por favor. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él, el que vio que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los creyentes en él que se levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor. Amén. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces vemos que los del Antiguo Testamento han creído en Dios, han tenido la fe en las promesas de Dios y les fue contada por justicia. No vemos que dice, ¿no? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces, vamos a ver entonces la promesa que fue dada en el Antiguo Testamento a los creyentes. Y es que creyendo en esta promesa es que fueron salvados y fueron justificados los creyentes del Antiguo Testamento. Y para entender esta doctrina a profundidad, vamos a hablar de un tema que ya se había explicado también ya antiguamente y que quizá lo vamos a explicar más adelante. Es sobre los pactos divinos. No voy a hablar todo ese tema porque es muy amplio, muy profundo, pero vamos a recordar nada más para entender a profundidad cómo es que se efectúa esto, cómo es que los creyentes del Antiguo Testamento, ya que estaban bajo la ley, pudieron ser salvos. Si es que Cristo todavía no había llegado en ese tiempo. Nosotros ahora nos es más fácil quizá, ¿no? Creemos en Jesús y ya tenemos la salvación. Pero antiguamente Jesús no estaba. ¿Cómo entonces eran salvos estas personas? Y vamos a ver. Y para eso vamos a tocar tres temas básicos de los pactos divinos que se llaman. El primero se llama pacto de obras. El segundo, pacto de gracia. Y el tercero, pacto eterno de redención. Estos tres temitas, estos tres temas básicos, pues nos van a ayudar a comprender ese párrafo de la justificación. También les he enviado un PDF al grupo de WhatsApp de la iglesia para que lean esa lectura y puedan entender mejor. La próxima semana voy a imprimir este tema y les voy a dar a cada uno de ustedes para que puedan tener para que sea más fácil de leerlos. Y antes de eso, mis amados hermanos, vamos a abrir nuestras confesiones y vamos al capítulo 7. Al capítulo 7 de la confesión. Capítulo 7. Párrafo 3 dice: este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos,
Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes de Adán caído que son salvos obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Entonces, vemos en este párrafo básicamente también que el hombre era salvo por la gracia, y esa gracia estaba dentro del pacto que hizo Dios con el hombre. Ahora, ese pacto fue juramentado no con el hombre, sino por Dios mismo, fue sellado por el mismo Dios. Ese tema del pacto, o en todo caso del pacto eterno de redención, que abarca todo, es que Dios, para recompensar al hombre con vida eterna, tuvo que hacer un pacto. Sí, pongamos un ejemplo. Si yo tengo un hijo y le pido que lave los servicios o las vajillas, él lo puede hacer, ¿verdad? Y una vez él ha acabado ese servicio o acabado de hacer su tarea, no tengo obligación de darle una recompensa. No habría por qué. Pero él sí. Él tiene todo el deber de obedecerme por cuanto es mi hijo. Ahora, ¿pero qué pasaría si yo le ofrezco una recompensa y hago un pacto? Le digo, ¿sabes qué, hijo? Si haces esto, te voy a dar 5 soles de propina. Entonces el hijo quizás se va a motivar, ¿no? Y va a obedecer. Y entonces, al momento de terminar esto, va a recibir su recompensa. Porque ya hay un pacto. Mi papá me dijo que me iba a dar 5 soles al momento de terminar esto. Pero, ¿qué pasa si no le doy ese pacto? ¿Él tendría la libertad de no obedecer? No. Él siendo hijo tiene que obedecerme por cuanto es mi hijo. Él tiene toda la obligación de hacer la tarea que le he mandado, a pesar que no le dé una recompensa. Pero Dios, en su gran amor, sabiendo que el hombre iba a fallar, hace este pacto. Y aquí viene el pacto de obras. Y vamos entonces, mis amados hermanos, a ver el pacto de obras. Vamos a ver algunos textos para poder entrar en este tema. Vamos, hermanos, a Mateo 19. Mateo 19, versículo 16 al 17. En la mañana de Miguel también ya lo ha leído. 19, versículo 16 al 17. Solamente voy a leer algunos textos, algunos versos. Dice, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, no, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ahora, viendo ese ejemplo aquí, vemos que el joven rico no llegó a seguir a su maestro, porque él amaba las posesiones, ¿verdad? Y se fue triste, dice, y no le siguió. Entonces, viendo, Dios le dio una ley justa, que sería para la vida si lo hubiera guardado, para la vida eterna. La ley no está basada en la gracia por la fe. La ley no está basada en la gracia por la fe, sino sobre el principio de las obras de obediencia.
Moisés describe la justicia que es por la ley, diciendo: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, cuando Adán fue creado, viene entonces el pacto de obras. Cuando Adán fue creado, él estaba en su estado de inocencia, ¿verdad? Él no había pecado todavía, no conocía el mal. Pero él tenía esa libertad de obedecer a Dios o no obedecerlo. Pero él tenía el deber de obedecer a Dios. Él sabía que tenía que obedecer a Dios, por más que Dios no le había dado un pacto, no le había dado una recompensa. Vemos en Génesis que a Adán se le fue encomendado muchas cosas, ¿no? De sojuzgar la tierra, de multiplicarse, de poner el nombre a los animales. Pero vemos en la Biblia que el Señor nunca le da: si haces esto, te doy esto, ¿verdad? No hay eso. Pero cuando Adán falla a Dios, automáticamente el castigo de Dios llegó a Adán, y Adán pues pecó y entró la muerte en Adán. Y la vida eterna o la comunión que estaba con Dios ya se había cortado con Adán. Entonces Dios, para que salve a Adán, da este pacto, ¿no? Que si obedece Adán a Dios, entonces va a tener o mejor dicho, va a obtener la vida eterna. Y esto era ya no por Adán, sino por el Hijo. La gracia de Dios vino entonces en ese pacto. Le dijo que la simiente de la mujer, que de la simiente de la mujer iban a ser un hijo, y ese hijo pues iba a vencer la muerte y iba a mantener su estado original de Adán, y de esa manera, obedeciendo de manera perfecta a Dios en sus mandamientos, pues se le iba a dar la vida eterna, y pues podía comer entonces del árbol de la vida. Vamos a Génesis, mis amados hermanos. Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a sus ojos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día. Y el hombre y la mujer y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Vemos entonces que Adán había desobedecido a Dios. Vemos que Adán ahora tenía miedo, se escondía de la voz de Dios. Ya Dios sabía que Adán había fallado. Vemos que Adán entonces se escondía de Dios porque había pecado. Entonces Adán le dijo: no, Señor, tuve miedo porque estoy desnudo, también le dice. Y el Señor le dice: no, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces vemos que Adán había pecado y la muerte había entrado en él. Y él ahora
sabía estas cosas, sabía entre el bien y el mal. Y por lo tanto, era como Dios. No me voy a malentender, mis amados hermanos. Sabemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza, ¿verdad? El hombre, como fue creado a imagen y semejanza, tenía la libertad de decidir. Pero ahora esa libertad se le fue inclinada a la muerte. Entonces, lo que él deseaba era simplemente obedecer el mal. Y ya no obedecer el bien. Ya no obedecer la voz de su Creador. Y por eso se escondía. Se alejaba de Dios. La comunión que tenía con Dios, con su Creador, fue rota. Y ya no tenía vida eterna. Entonces vemos que Dios le da la gracia y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya de la mujer. Esta te irá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y la mujer dijo, ya sabemos que Dios multiplica los dolores de la mujer. Vemos que esa promesa se le da en el Edén, ¿verdad? Dios no había pactado nada todavía en ese entonces, pero vemos que Dios da esa promesa. No había ningún pacto, ¿verdad? Pero Dios da esta promesa de que la simiente de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente, y la serpiente iba a herir en el calcañar. Y sabemos, mis amados hermanos, que esta simiente es Jesús. Había una sombra de lo porvenir. Entonces, vemos que los hombres ya en ese tiempo, los hombres estaban esperanzados en esta promesa, en la simiente. Esa simiente iba a pisar la cabeza de la serpiente, iba a destruir a la serpiente y iba a dar consolación. Versículo 25 del capítulo 3 de Génesis. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces estos hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Había entonces esta esperanza y de esta línea de Abel, entonces empezaron a obedecer a Dios. Capítulo 5, capítulo 5 de Génesis, versículo 29, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces no era el hijo de consolación. Vemos que siempre se esperanzaban en ese hijo, en esa simiente que iba a traer paz, que iba a traer pues de nuevo la vida para los hombres. Y se esperaba en ese hijo. Siempre fue la idea. Y vemos, hermanos, que la esperanza estaba en ¿qué? ¿En obedecer o en la promesa? En la promesa. Dios prometió a Eva que de la simiente iba a pisar la cabeza de la serpiente. Había esa esperanza entonces en aquel hijo que iban a nacer. Algún día llegaría. Tenían fe en esta promesa. Y ahora, mis amados hermanos, ya que el tiempo nos va a ganar, Abraham entonces, sabemos la historia, mis amados hermanos, en ese pacto de obras. El pacto de obras se le fue dado, entonces Dios hace ese pacto ya sellando con una promesa.
como hay un pacto, entonces nosotros conocemos eso como un pacto. Cuando hay un pacto, entonces al momento de obedecer, nosotros pues seremos recompensados, ¿verdad? O los hombres que obedecían al mandamiento de Dios, se les iba a dar la recompensa. Y en ese caso, la recompensa es la vida eterna. Moisés dijo, ¿no? Al que obedeciere los mandamientos de la ley, pues tendrán vida eterna. Al que obedeciese estos mandamientos, tendrán vida. Pero vemos en la historia que los hombres no podían cumplir, a pesar que estaba el pacto ahí, y la promesa estaba ya desde antes. No podían cumplir. Ahora, mis amados hermanos, entrando ahora en el pacto de gracia, la promesa estaba en el pacto de obras y también en el pacto de gracia. Los hombres de antaño confiaban, por más que estaban dentro de ese pacto de obras que le fue dada a Adán, desde Adán, tenían la promesa, confiaban en esa promesa, tenían fe en esa promesa. Y en el pacto de gracia vemos que esa promesa sigue, está ahí. Vamos al libro de Isaías, mis amados hermanos. Isaías capítulo 54, versículo de 1 al 10, pero solamente vamos a leer los 3 primeros versículos. Isaías capítulo 54. ¿Cuánto Isaías número? Capítulo 54, versículo de 1 al 10, pero vamos a leer solamente los 3 primeros versículos. Isaías 54, versículo de 1 al 3. ¿Lo leen, por favor? Amén. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. 2. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Amén. Vemos ahí entonces la redención de Israel. Vemos que dice, regocíjate, oh estéril, lo hace una figura a Dios, como si Israel fuera de esa manera. Ahora, vamos aquí a ver algo curioso. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y a tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas. Ahora, vamos a ver en un ámbito espiritual. Dios ha prometido que iba a salvar al hombre durante la historia. Hemos pasado el pacto de obras y ahora estamos en el pacto de gracia en el Nuevo Testamento. La promesa es igual. Los hombres que han creído en esta promesa han sido salvos. Pero para fortalecer esta idea, Dios promete a Israel que su generación se iba a extender, ¿verdad? Pero aquí hay algo curioso. Habla sobre la tienda. La tienda eran casas de telas. Su estructura era simplemente un palo de medio y cuerdas. Y las estacas fortalecían esa tienda. Entonces, lo que Dios está tratando de decir era que tu iglesia, tu Israel espiritual, tú mi pueblo, tú te extenderás por causa de esta simiente, y es Cristo.
Todos los del Antiguo Testamento habían de creer en Cristo. Todos los del Nuevo Testamento habían de creer en Cristo. Entonces, una sola iglesia, en una sola tienda, iban a estar los dos pueblos, tanto los del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. Se hicieron uno. Son justificados por esta simiente. Jesús cumplió de manera perfecta los 10 mandamientos, la guardó, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dicen las Escrituras. Adán, este primer Adán no pudo ser obediente, ¿verdad? Falló. Pero este segundo Adán sí pudo obedecer. Ese primer Adán, que era cabeza federal de toda la humanidad, falló y trajo la muerte de todos nosotros. Pero este segundo Adán, que es Jesús, la segunda cabeza federal, que es mayor que el primer Adán, obedeció y también cumplió la condena que el primer Adán tenía que cumplir. El segundo Adán cumplió esa condena, por eso dice que fue obediente y hasta muerte de cruz. Entonces, vemos que la iglesia estaba del Antiguo Testamento. Los hombres de antaño confiaron en esta promesa del Hijo que había de venir. Y por obedecer en esa, por confiar, mejor dicho, en esta promesa, ellos fueron crucificados. Todo era sombra de lo que había de venir. Todo era sombra, mis amados hermanos. Vamos, mis amados hermanos, a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 11. Versículo 11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual manera que ellos. Se estaba refiriendo a los de la antigüedad. Recordemos que ellos se dirigían a los judíos. Los judíos tenían esa creencia en la esperanza de que iba a venir un Mesías. Para ellos obviamente era un Mesías terrenal que iba a gobernar de manera política, que iba a ordenar al pueblo de Israel y que iba a sacar a los pueblos que habían ya invadido el pueblo de Israel, y que los iba a salvar de este imperio o de este castigo que tenían. Pero lo que entendemos aquí es que el Señor Jesús nos vino a salvar no del castigo o no del imperio que estaba dominando ese entonces, sino del pecado, del imperio del pecado. Amén. Vamos a otro texto, mis amados hermanos, a Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Dice: por tanto es mediador de un nuevo pacto, para que, habiendo ocurrido una muerte por la remisión de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, y este es el pacto de obras, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, el pacto eterno de redención. Entonces, Jesús es el mediador de este nuevo pacto. Entonces, teniendo fe en Jesús, nosotros y los del Antiguo Testamento tienen esta herencia
del pacto de redención. Y el pacto eterno de redención básicamente es la justificación que había sido decretada desde la eternidad. Entonces, mis amados hermanos, hemos visto que los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento han tenido que creer en esa promesa, en la simiente, en Jesús. No había otra forma de salvación, no había otra manera plena, eficaz de salvación. Solamente era de confiar en esa promesa. Vamos ahora, hermanos, ya para terminar, ya el tiempo nos ha ganado. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 4. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Dice, de Cristo os desligáis, Perdón, no se me el texto. Efesios capítulo 2. Aquí ya se disculpen. Efesios capítulo 2. Versículo 2. Capítulo 2, versículo 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios y a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, mis amados hermanos, gracias a las promesas de los pactos, nosotros a través de Cristo ya estamos unidos en un solo pueblo. Somos injertados, como dice Romanos, a ese olivo natural que fue Israel. Estamos entonces dentro de ese Israel. Somos justificados por Cristo. La justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue en todos estos sentidos una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Entonces los del Antiguo Testamento fueron declarados justos, como también los del Nuevo Testamento fueron declarados justos delante de Dios por medio de Cristo, a través de Cristo. Somos tanto los hombres del Antiguo Pacto y nosotros del Nuevo Pacto, somos un solo cuerpo. Y Cristo es la cabeza de este cuerpo, de la iglesia del Señor. Amén, hermanos. Amén. Amén. De verdad es más amplio para entender esto, mis amados hermanos, si es que se quiere llegar a profundidad, pero espero de verdad que les haya sido de bendición. Amén. No sé si hay preguntas, ya para terminar, o algo que no haya entendido. Amén. Bueno, más adelante voy a invitar al hermano Stuart para que explique ese tema de los pactos. Y vamos a entender muchos temas también de la confesión a través de este tema de los pactos. Estemos orando.
para que Dios provea el tiempo, mis amados hermanos. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo que estás en los cielos, te doy gracias, Señor. Gracias por este tema, Padre. Y, Señor, ayúdanos a entender ese tema de la justificación, Señor. Gracias, Señor, también por este tema. Gracias, Señor, por conocer esta doctrina. Y gracias porque es vivo eso en nosotros. Señor, tú nos has justificado a través de Jesús. Y a través de Jesús, Señor, hemos obedecido a tus mandamientos. Y hemos cumplido ese pacto, Señor. Pero ahora en ese pacto hemos entendido que tenemos mejores promesas. Y la herencia de la vida eterna se nos ha dado a través de Cristo. Y te agradecemos, Padre Santo, porque la vida eterna a través de Cristo nos has dado a nosotros. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.